¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un gusto sentir su presencia a través de este repaso de la lección. Mi nombre es Jason Hernández y voy a estarles acompañando durante este nuevo trimestre. Quiero comentarles algo. Desde el año 1700 se tiene registro de cuántas personas han fallecido a causa de la guerra, aproximadamente 100 millones de personas, pero eso no cuenta las que antes murieron en otras batallas. Hay una estadística que dice que cerca del 90% de las personas que mueren en la guerra en estos días son civiles, personas inocentes. Saben, nosotros vivimos en un conflicto cósmico, un conflicto que se libra dentro de cada persona. Y es un conflicto que se originó en el cielo y lamentablemente nosotros tenemos que sufrirlo. Quédate con nosotros para que puedas aprender un poquito más acerca de esta guerra, de esta batalla. Recuerda que también nos puedes seguir en nuestra página de Facebook que va a aparecer aquí abajo. Puedes dejarnos ahí preguntas, comentarios, saludos. Así que bienvenido, esto es Escuela Sabática Universitaria. Bueno amigos, pues estamos comenzando un nuevo trimestre y en esta ocasión estamos estudiando preparación para el tiempo del fin. Y hoy me encuentro con tres amigos que me acompañan y voy a pedir que se presenten. Vamos a empezar de este lado. Mucho gusto, mi nombre es Eduardo Carpintero y soy alumno del segundo año de la carrera de Teología. ¿Qué tal? Mi nombre es Antonio Guerrero, yo soy del estado de Morelos, soy estudiante en el Instituto de Teología en tercer año. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Abraham Martínez, soy originario de Tijuana, Baja California y también soy estudiante de Teología, segundo semestre. Bueno amigos, pues bienvenidos, gracias por acompañarnos en este repaso. Antes de comenzar, ¿qué les parece si hacemos una oración? Claro que sí, oremos. Padre que estás en los cielos, santo y glorificado sea tu nombre. Gracias te damos por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra, de estudiar. Te queremos pedir de tu Espíritu Santo que nos guíe y que nos pueda ayudar a entender el mensaje que tenemos en este momento. En nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Bueno, la lección de esta semana, que es la primera lección de este nuevo trimestre, el conflicto cósmico. Y cuando nosotros escuchamos esta frase o este concepto, vienen muchas cosas a la mente. Nosotros como adventistas tenemos muchos conceptos con respecto al conflicto cósmico, pero hay personas que quizás nunca han escuchado de esto. ¿De qué se trata? ¿Qué es? ¿Qué es un conflicto cósmico? Yo creo que si muchas personas no han tenido o no tienen ese concepto o lo tienen equivocado, es gracias a Hollywood y las películas, pero no se trata de un conflicto entre dioses, sino es un conflicto entre Dios y una de sus creaciones, que se ha concepto ahí revelado. Muy bien. ¿Algo más? En la cosmovisión bíblica vemos que es el trasfondo en el que el mal y el bien se relacionan en una constante guerra, en una constante lucha. Ok, muy bien. Para mí, cuando me puse a estudiar un poco acerca del conflicto cósmico, no sé si ustedes han tenido la oportunidad, por ejemplo, cuando ves alguna serie, te das cuenta que hay una trama, ¿no? Y quizás en cada capítulo se comienza con un problema y termina, y el siguiente capítulo es una cosa diferente. Sin embargo, siempre hay como una segunda línea, ¿no? Una línea alterna. Continuidad. Y esa línea exactamente lleva una continuidad. Y al final de cuentas es la historia más importante que todo lo que se estuvo hablando al principio. Para mí, tratando de hacer un ejemplo más básico, el conflicto cósmico tiene que ver con eso. Esta línea de historia alterna que al final en realidad es la historia más importante, y eso se libra en la vida de cada persona, ¿no? ¿Dónde se origina el conflicto? ¿Cuál es su base primaria? Pues fíjate, bueno, antes de responder a tu pregunta, me gustaría reforzar lo que dijiste ahorita. De hecho, me gustó mucho ese concepto, ¿eh? Yo pienso que lo podríamos denominar como la introducción a la historia que estamos viviendo actualmente. Exacto. En donde estamos ahorita nosotros, el entorno en el que nos movemos, es solamente el resultado de esa introducción que en algún momento se desarrolló. Ahora, ¿dónde se inició? Pues se inició en el cielo. Se inició en el cielo al momento de que una creación de Dios que era el segundo después de
estaba Dios, Jesús, después estaba Él, pues decidió rebelarse en contra de Dios porque Él quería ser como Dios. Exacto, estamos hablando específicamente de De Lucifer, claro. ¿no? Lucifer, y como estudiamos durante la semana, Lucifer era el ángel más galardonado, el ángel más reconocido, Principal. el principal de las creaciones de Dios, ¿no? Y eso hay que dejarlo en cuenta. Aun cuando era un ángel muy poderoso y tenía mucho reconocimiento en el cielo, no dejaba de ser una criatura. Seguía siendo una creación de Dios. Y él siempre anheló ser como Dios, ¿no? Tener los honores que Cristo tenía. Sin embargo, no era posible. Hay un texto bíblico y Sí, mira, quisiera enfatizarlo. Se encuentra en Ezequiel 28. Ezequiel 28. El versículo 17 dice de la siguiente manera: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Y pues aquí vemos que es evidente que en este momento es donde se originó el mal. La razón no la sabemos, exacto, la razón no la podemos explicar, es un misterio que nuestra mente finita de ser humano no va a poder entenderla hasta el momento en el que nuestro Dios nos las explique. Exacto. Ciertamente. De hecho, me gustaría recalcar eso. Es muy interesante y a veces surge esa pregunta de cómo puede ser que un ser creado por Dios, que supuestamente era perfecto estando en el cielo, o sea, él era de los más altos, ¿cómo es que pudo haber cometido ese gran error, ¿no? Pero pues ahí es donde entra este término, precisamente es un misterio, el cual pues exacto, no podemos revelar en este momento. Sí. La escritora Elena G. de White lo tacha, lo nombra el misterio de la iniquidad, y que es un Exacto. misterio, algo que no se entiende. ¿Cómo es posible que Lucifer, siendo un ser perfecto, estando al lado de Dios, recibiendo tantos beneficios, tantos pues, beneficios, estar en el cielo, tantos galardones, siendo el principal ángel, pues empezó a nacer en su corazón ese deseo, esa codicia? Hoy en día podríamos pensar que es natural porque nosotros vivimos dentro de una condición de pecado, ¿no? Nuestra naturaleza de pecado. Podríamos pensar que como seres humanos siempre queremos más y más y más, pero en un ambiente donde no existía el pecado, donde nunca se había visto una rebelión como esa, no es concebible, ¿no? Diríamos como coloquialmente, y yo lo pienso así, Lucifer mordió la mano de la persona que le daba de comer, ¿no? Es como un dicho que decimos. Y pues básicamente es eso, el no querer permanecer en el lugar que él quería, sino siempre aspirar a más, ¿no? Se viene el conflicto a la tierra, Lucifer es desechado, es expulsado del cielo, y lamentable porque, como dice Apocalipsis, arrastró la tercera parte de las estrellas, ¿no? De los ángeles, se llevó a muchos ángeles, y si leemos por ahí en el libro Conflicto de los siglos, el Patriarcas y Profetas, el primer capítulo, cómo fue toda esta rebelión, se puede entender un poco más. Llega a la tierra y, como sabemos, pues él estuvo rondando por muchos mundos tratando de hacer más adeptos, ¿no? De jalar a más gente. Adán y Eva, ¿ustedes creen que ellos tenían conocimiento de esta rebelión que había surgido en el cielo cuando fueron creados? Sí, ellos sabían, como nos dice la escritora que cité antes, se nos dice que ellos ya tenían conocimiento, que ángeles habían venido y les habían contado, ¿saben qué? Hubo un ángel que se rebeló, va a tratar de hacerlos caer, va a ser así, 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 pero es un engaño. Esperaban una representación muy poderosa o portentosa de Lucifer, ¿no? De Satanás. Sí, esperaban algo. A mí me gusta mucho un texto y se encuentra en Génesis capítulo 2, versículo 15, que aunque no explica mucho, me da a mí entender cuál era el propósito de que Adán estuviese en el jardín. Y lo voy a leer. Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Para mí ese término, guardar, tiene muchos significados. Y a mí me da a entender que Dios platicaba con Adán, con Eva, y guardar la tierra, labrarla,
pues también eres el guardián, ¿no? Cuando tú guardas algo, tienes que protegerlo, ¿no? Mi Así versión es. dice lo cuidara. Lo cuidara, exacto. Y en el marco que estás planteando, es evidente, ahora lo vemos en el capítulo 3, en el versículo 2 y el versículo 3, donde dice la mujer, el Satanás le está tentando a la mujer y la mujer le dice, sí, Dios nos dijo que de todos podemos comer menos de este que está aquí. Entonces aquí es evidente lo que tú dices, que Jesús hablaba con ellos, que Jesús se comunicaba con ellos, que Dios se comunicaba con ellos. Y entonces es importante aquí lo que dice, que ella sabía del conocimiento. Ellos sabían del conocimiento del bien y del mal. Y lo triste es que aunque Eva conocía y Eva sabía, se dejó engañar. Y aquí hay que tener cuidado con eso. Aunque ellos esperaban que Lucifer se presentara como alguien, un ser luminoso, como alguien muy poderoso, tomó una forma de serpiente. Por eso es que Moisés, al momento de escribir, dice, la serpiente era muy astuta. O sea, Satanás era muy astuto. Él sabía que presentándose de una manera muy alarmante y llamativa, ellos iban a estar preparados para decir, hey, este es Lucifer, este es Satanás, no hay que hacerle caso. Pero al presentarse como una serpiente, como un ser inferior, parece que Eva dijo, bueno, yo puedo manejar esta situación. Y ahí es donde la tentación tiene su efecto. Nosotros ahora nos toca vivir con esta desgracia, ¿no? Pero no, a veces decimos, no, culpa de Eva, que por qué la mujer. Yo creo que no, porque Adán, sabiendo las consecuencias del pecado, él también decide, él sabiéndolo, él no fue engañado, Eva fue engañada. Satanás supo cómo engañar a Eva, pero Adán no. Adán sabía lo que estaba haciendo y para mí me parece más triste que Adán haya decidido pecar de esa manera. Y es aquí también donde vemos y nos damos cuenta que no solo el saber es lo que importa, sino el obedecer. Exacto. Y es aquí donde nosotros debemos de tomar en cuenta ese punto importante, que a pesar de que tenemos el conocimiento intelectual, lo más importante es obedecer. Exacto. Claro, y Satanás sabía por dónde llegarles, sabía sus puntos débiles. Por ejemplo, el punto débil de Adán era su esposa Eva. Exacto. O sea, Adán amaba a Eva. Adán la amaba y pues supo cómo. De hecho es lo que quería mencionar, que cuando se fue por Eva, se fue por el lado intelectual, o sea, jugó con su mente, fue un juego de palabras, ella se creyó todo y pues fue el momento en el que ella cayó. Al momento de que Eva cae, pues ahora se va con Adán. Exacto. Y Adán ya nada más era cuestión de sentimiento y es justamente el ejemplo que tenemos hoy en día. Vamos a dejar una pregunta que ya estamos casi a punto de irnos al corte. Si el conflicto se originó en el cielo, ¿por qué nosotros en la tierra tenemos que sufrirlo? Así que, amigos, vamos con esta pregunta, vamos a un corte. Universidad de Montemorelos, la experiencia del conocimiento. Continuamos en Escuela Sabática Universitaria con 3 amigos, 3 compañeros. Estamos platicando acerca del conflicto cósmico. Es nuestra lección número 1 de este trimestre. Y nos fuimos al corte con una pregunta que es: si el conflicto se originó en el cielo, ¿por qué la tierra, por qué nosotros tenemos que sufrirlo?
¿Qué piensan ustedes? Ok, es una pregunta muy interesante, la verdad es bastante interesante, porque ¿qué culpa voy a tener yo de algo que pasó en otro lugar? Exacto. ¿Por qué viene a repercutir aquí? Y bueno, resulta, nosotros somos la creación de Dios, entonces Satanás al momento de que fue arrojado del cielo, de que él ya no estuvo allá, ¿cómo puedo continuar mi rebelión? Cuando cuando una persona tiene algo contra otra persona, un lugar por el que le puede llegar es por medio de sus hijos. Exacto. Porque los hijos son el tesoro especial de los padres. Entonces, Satanás quiso atacar a los hijos de Dios, a su creación especial. Como dice Zacarías 2:8. Dice, así ha dicho Zacarías. Jehová de los ejércitos, toda la gloria me enviará a él las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de mi ojo. Wow. Exacto. O sea, el que toca al pueblo de Dios, está tocando a la niña a sus ojos. Es una manera en la cual se expresa lo que somos nosotros y pues también se expresa por qué Satanás nos atacó. Hay 4 ocasiones, por lo menos 4, en la historia de este mundo donde Satanás se ha enfrentado a Cristo. Una, en el cielo, y perdió Satanás. Después, en el nacimiento de Cristo, él quiso, a través de la rebelión, de esta persecución de Herodes, matar al niño. Luego en el desierto con la tentación y al final en la muerte de Cristo en la cruz, la victoria irrevocable, ¿no? Todas estas ocasiones Satanás las ha perdido. La única vez que ha ganado fue al quitarle el trono a Adán. ¿Por qué? Porque Lucifer es una creación. Así es. No puede vencer a su creador. Y eso hay que dejarlo en claro. Claro. Pero sí puede pelear contra las criaturas. Apocalipsis nos habla mucho de eso, ¿no? El dragón hizo guerra contra la mujer somos nosotros, no la iglesia. Entonces, Así es. Sí, y como tú mencionas, ¿no? Que este gran conflicto no se trata de una pelea entre dioses, sino que se trata de una pelea entre Dios y su creación, que es Satanás. Entonces, en este aspecto tenemos que recalcar que siempre el victorioso va a ser nuestro Dios. Y esta guerra que inició en el cielo y se trasladó aquí a la tierra, cada día, a cada momento, en cada decisión que tomamos, se libra en nuestra mente. ¿creen ustedes que existe una solución para este problema del pecado que se originó en el cielo, que nosotros tenemos que sufrirlo, pero hay una solución para eso? ¿Ustedes lo creen? Sí, bueno, realmente el fin del pecado va a llegar el momento en que sea la segunda venida, en que Dios venga por nosotros. Hasta ese momento se va a acabar el pecado. Mientras tanto, pues como mencionó Eduardo, es una lucha que nosotros tenemos en nuestro diario y no vamos a poder vencerla, y mucho menos por nuestras propias fuerzas. Eso es algo que tenemos que hacerlo acompañados de Dios. Pero mientras estamos aquí en la tierra, no se termina hasta la segunda venida. Hay un texto bíblico, y no sé si Eduardo me ayudas a buscarlo, Romanos 8:31, y ver qué nos dice con respecto a esta pregunta. Y si usted también tiene su Biblia por ahí cerca, en su teléfono o por ahí física, busque la cita, Romanos 8:31, ¿qué dice por ahí? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Muchas gracias. Lo que mencionas, Abraham, si Dios está con nosotros, aun cuando tengamos que sufrir y batallar en esta tierra, porque pues lamentablemente nos tocó vivir aquí en esta situación, estando del lado de Dios, la batalla está asegurada, ¿no? Así es, y es muy, pues para nosotros como seres humanos, es muy motivador saber que existe esa esperanza. Porque a pesar de que Satanás es poderoso y que a pesar de que nos puede atacar y puede darnos donde más nos duele y pues desgraciadamente caer, tenemos la esperanza de que hay un Dios poderoso que nos levanta y que pelea nuestras batallas por nosotros. Claro, de hecho me gustaría fortalecer este último concepto con un versículo, es Juan 16:33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué mayor esperanza? La victoria ya está ganada, solamente que mientras tanto, pues seguimos en la lucha aquí. Exacto. Hay que recordar, por ejemplo, la historia de Job. Satanás primero atacó sus pertenencias, le quitó todo lo que tenía, a sus hijos y finalmente a él. O sea, Satanás te va a atacar por donde sea. Exacto. No hay tregua con Satanás. Hay un texto mismo ahí en Romanos 8, el versículo 35, habla de algo muy importante, la dificultad de este conflicto.
No es algo sencillo luchar y tratar de hacerle frente a Satanás. ¿Qué dice ahí Romanos 8:35? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Nos damos cuenta que es sufrimiento. En pocas palabras, vivir en esta tierra y tratar de seguir a Cristo es sufrir, es la verdad. Eso hay que dejarlo en claro. Muchas personas que se acercan a Dios buscando tranquilidad y paz y seguridad, sí la pueden encontrar, pero no de una forma que siempre, como lo esperamos, ¿no? Hay que sufrir, es difícil la vida cristiana, pero la seguridad que tenemos es que la victoria con Cristo está asegurada. Si estamos con Él en su equipo, digamos, segurito que podemos obtener la victoria, ¿no? Así es, y bueno, de igual forma lo podemos ver, ¿no? En el mundo en el que vivimos. Vemos que terremotos, inundaciones arrasan con naturaleza, con pueblos enteros. O sea, eso también está involucrado en este marco del gran conflicto, que Satanás nos ataca en diferentes términos, en diferentes condiciones. Pero sin duda alguna, me gusta mucho lo que dice Mateo 28, el versículo 20, que dice de la siguiente manera: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Exactamente. Todos los días, y es una seguridad, y eso lo podemos dar por sentado. Si buscamos a Cristo, Él nos acompaña todos los días. ¿Por qué? Aclarando con respecto al conflicto cósmico, no se trata de una guerra entre naciones y las muchas personas, y como podría imaginarse que es. No, el conflicto cósmico es una lucha interna, es una lucha personal, la libramos todos los días. ¿Y dónde son esas batallas? En las decisiones diarias. Cada día tenemos tentaciones, situaciones adversas, negativas, en las que Satanás y sus secuaces, si así lo queremos decir, nos tratan de alejar, de mantener nuestra mente ocupada, haciendo cosas que no tienen que ver con nuestra relación con Cristo. Y ese es el conflicto cósmico, de eso se trata. ¿A quién vamos a adorar? ¿A Cristo o a Satanás? Nosotros como adventistas del séptimo día, que nos denominamos de esa manera, tenemos dos aspectos muy importantes en los cuales enfocar nuestra creencia, ¿no? Así es. Una es, la palabra adventistas, ¿qué significa? Advenimiento. Advenimiento. ¿Advenimiento de qué? Le esperamos la segunda venida de Cristo. Exactamente, esperamos la segunda venida de Cristo. Del séptimo día tiene otro significado. El séptimo día, ¿qué es? Es el día de reposo, el día de reposo, el sábado, ¿no? Y el sábado, pues, es uno de los mandamientos dentro de la ley de Dios. La ley de Dios, ¿verdad? exacto. Entonces, nosotros podríamos decir que esperamos a Cristo y guardamos los mandamientos de la ley, ¿no? De Éxodo 20. De Éxodo 20. Estos dos conceptos no pueden estar separados. No. ¿Qué Así dice Abraham, si me puedes ayudar a buscar Apocalipsis 14:12? Ok, de hecho justamente lo iba a leer, fíjate. Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Exacto. Entonces, si pudiéramos resumir nuestro nombre de Adventistas del Séptimo Día con un texto, podría ser bien Apocalipsis 14:12, ¿no? La paciencia de los santos es los que guardan los mandamientos de Cristo y tienen la fe. Así es. Sabemos que la ley no nos salva, porque la ley solamente nos sirve para decirnos esto es pecado. Claro. Si nosotros nos enfocamos en solo obedecer la ley, no lograremos la salvación. La salvación no la logramos ni siquiera nosotros. Viene por la fe en Cristo, por la gracia, por lo que su sangre es. Pero hay otro aspecto importante que la ley tiene para nosotros, y es que nos identifica. Cuando lleguen estos días del fin, que es de lo que estamos hablando, el fin del tiempo, estar preparados para el fin del tiempo, nos va a identificar porque obedecimos la ley de Cristo, ¿no? Así es, y es muy bonito de mi parte saber que pertenezco a una identidad, tener esa identidad de lo que la verdad está fundamentada, la ley y las escrituras. Saber que nosotros nos enfocamos en el Evangelio y creemos en él, y nuestra mente, como tú dices, la batalla interna que nosotros estamos luchando constantemente es a través de esto, a través de la palabra de Dios. Entonces es ahí donde me da la fuerza, la esperanza
de saber de que a pesar de que el mundo pues se está acabando, se está destruyendo, con la ayuda de Dios, teniendo fe, obedeciéndole, Él nos va a salvar. He sido adventista durante toda mi vida, tuve el privilegio, y lo puedo decir así, de nacer dentro de la iglesia adventista del séptimo día, y he escuchado muchas ocasiones a gente batallar, ¿no? Que dice, es que es difícil, incluso el apóstol Pedro lo menciona en una plática con Cristo, ¿quién puede seguir? ¿Quién puede obedecer la ley? Es difícil. ¿Cómo podemos, no como adventistas, como personas, como hijos de Dios, seguir, obedecer la ley? Fíjate que es como un soldado yendo a la guerra, cómo va a defenderse si no tiene su espada, si no tiene su escudo. Pues aquí tenemos la espada con la cual podemos defendernos. Aquí nosotros tenemos la respuesta a cómo nosotros podemos luchar. La Biblia es la palabra de Dios. La palabra de Dios es más tajante que una espada de 2 filos. Entonces realmente aquí tenemos la mejor manera de defendernos. Exacto. Cuando Cristo estuvo en esta tierra, y si lo analizamos a la luz de los evangelios, nos damos cuenta que Él obedecía su ley, ¿no? Iba a la sinagoga, el asunto de no robar, de no codiciar, Él mencionaba mucho eso. Y yo creo, si nosotros nos enfocamos solamente en tratar de seguir la ley, es algo imposible, es como los fariseos, ¿no? Son tantas las cuestiones que hay que tener en cuenta que es muy difícil. Nos estaríamos concentrando más en el conocimiento, que fue por donde Eva por ahí tropezó. No se trata de solo conocer, ¿verdad? Se trata de tenerla en el corazón. Claro. Entonces, Cristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Estamos ya por terminar y quiero darles las gracias a ustedes por acompañarnos en este repaso de la lección. Solamente como un último concepto, yo creo que para poder guardar la ley en mi corazón y poder obedecerla, necesito una relación con Cristo. Así es. Y yo sé que al final de los días, el obedecerle a Él, el seguirle a Él, el andar como Él, va a ser mi boleto, porque el boleto es la sangre. No lo puedo hacer yo, no lo puedo lograr yo, eso va a ser imposible, solamente a través de la sangre de Cristo. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en este repaso. Y amigos, gracias por estar con nosotros durante esta media hora y esperamos que la próxima semana podamos tener un repaso muchísimo mejor. Gracias por estar con nosotros.